El domingo 1 de febrero de 2026. El pueblo de Moyá celebró los tres TUMs tras una vigilia popular marcada por la convivencia y la tradicional botifarrada. Desde primera hora de la mañana, las calles se llenaron con la procesión de campesinos, caballos, animales de tiro y tractores, símbolo de un mundo rural vivo y orgulloso de sus raíces. Esta desfilada no solo tenía un carácter festivo, sino también espiritual, como muestra de agradecimiento por el trabajo del campo y como oración para pedir protección y bendición para el año que comienza. Durante la celebración, el sacerdote bendijo a los campesinos, los animales y las herramientas de trabajo, destacando que la fe cristiana forma parte de la vida cotidiana y que la bendición es una oración confiada para poner el trabajo y el esfuerzo bajo la mirada de Dios. Después de la misa, se realizó un baile tradicional con un significado profundo, ya que representaba simbólicamente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este gesto puso de relieve cómo las tradiciones populares pueden transmitir de manera sencilla el núcleo del mensaje cristiano y recordar que la esperanza supera el dolor y la muerte. Otro momento destacado fue la gran participación en la bendición de animales de compañía, especialmente perros, mostrando una fe sencilla y sincera. La respuesta colectiva con el amén simbolizaba la confianza y el compromiso de la comunidad. En conjunto, los tres TUMs se presentan como una tradición viva que une fe, cultura y vida comunitaria, ayudando a reforzar la gratitud, la fraternidad y la esperanza en medio del ritmo acelerado del mundo actual.